Estimados estudiantes, bienvenidos a esta primera sesión, primera semana del curso de Teoría General del Proceso. Le doy la más cordial bienvenida, esperando que las clases sean de agrado de todos ustedes. Vamos a ver muchas figuras del derecho procesal, pero inicialmente, siendo el curso de Teoría General del Proceso, el primer curso de esta saga de Derecho Procesal Civil, Teoría General del Proceso, Procesal 1, Procesal 2, Procesal 3. Bien, vamos a empezar, no sin antes señalar a ustedes que tienen ustedes ya colgados todas las diapositivas del curso de Teoría General del Proceso en el campus virtual. Asimismo, quisiera recomendarles la página de este servidor, donde encontrarán más de 300 videos sobre los diferentes institutos procesales contenidos en el Código Procesal Civil y que van a servir para dictar las diferentes sesiones de clase, y con los cuales ustedes van a tener oportunidad de verificar como como un aporte, como una ayuda al estudio que ustedes tienen que realizar independientemente de las diapositivas. Ahí tienen ustedes la página, el link de este servidor, donde, como digo, van a encontrar muchos videos aclaratorios, explicativos sobre los diferentes institutos procesales que tengan a bien ustedes tener en cuenta y verlos. Bien, vamos a empezar esta clase. Vuelvo a señalar, le doy la más cordial bienvenida. Todas las indicaciones del curso están no solamente en la orientación del curso, sino también en lo que respecta a las guías didácticas. Las guías didácticas le van a ofrecer a ustedes un compendio de todo lo que necesita el curso, de todo lo que ustedes necesitan para verificar el comportamiento de cómo vamos a estar llevando el curso. Bien, en esta primera oportunidad, amigos, vamos a ver lo referente a la sociedad, derecho y conflicto. ¿En qué consiste esto de sociedad, derecho y conflicto? La naturaleza del hombre no es vivir solo. El hombre no es un ermitaño. El hombre siempre tiende a vivir en sociedad. Y al tener ese apego de vivir en sociedad, entonces el hombre necesita de otras personas. Es así que nosotros podemos ver que existe una relación entre persona y sociedad. Como digo, la naturaleza humana hace que en la relación
entre dos o más sujetos, puede existir desacuerdos entre ellos, lo cual genera, por intereses de cada una de las partes, muchas veces rencillas. Estas rencillas confrontacionales demuestran que cada parte tiene intereses propios, independientes y contrapuestos a cada una de sus partes. Están en continua oposición. Es por eso que de estas relaciones sociales es que aparece el conflicto social. Entonces el conflicto social es de naturaleza humana, ya que el ser humano es conflictivo. ¿Cómo se manifiesta el conflicto? El conflicto, mis amigos, se manifiesta de dos maneras, de una manera positiva y de una manera negativa. De la manera negativa es que toda manifestación de conflicto está contenido de violencia. Puede generar muertes, heridos, daños, pero también tiene una correspondencia positiva, traducidos en que el acuerdo, la relación entre las partes puede generar una mejor vida, una mejor relación, un avance en su progreso como sociedad, una creación de proyectos. Siendo diferentes, pueden existir conflictos sin violencia. Este es solo una consecuencia, un resultado del conflicto. La violencia me refiero. Niveles del conflicto. Entre los niveles del conflicto podemos ver que existen los intrapersonales, o sea, los propios del individuo, porque el individuo enfrenta consigo mismo un conflicto. Y normalmente ese conflicto deviene de una acción o una omisión que él no ha realizado o ha dejado de realizar. Como cuando el padre le niega permiso para ir a la fiesta a su hijo o a su hija. Ve que su hijo y su hija están en su cuarto, no quieren comer, están tristes. Esa situación vista por el padre o la madre le crea un conflicto. Ese conflicto es interno con él. Pero también existen conflictos interpersonales. De esa misma situación de padre e hijo, muchas veces el hijo toma una posición de rebeldía contra el padre. Entonces hay dos posiciones, la del padre y la del hijo. También los conflictos intragrupales en dos barriadas, dos, dos urbanizaciones, en las cuales una este, eh, pone las rejas para que no ingresen con esto de la violencia, ¿no? Que se ha generado en Lima, pues quieren impedir que ingresen a su espacio donde ellos viven. Y por el otro lado, el otro grupo que vive al frente no quiere las rejas. Y existen también conflictos dentro del mismo grupo. ¿Quién no conoce que los desacuerdos que existen entre una asociación, ¿no? Un cuerpo gremial, eh, el colegio de abogados, el colegio de médicos, ¿no? Grupos dentro
de los cuales internamente existen conflictos. El concepto de conflicto, litigio y controversia. ¿Qué podemos señalar respecto a esto? Conflicto y litigio. El conflicto de intereses, que es material, es decir, uno que es propietario de un inmueble y tiene un conflicto con otras personas. Este conflicto material lo lleva a un proceso. Entonces, el conflicto material se convirtió en un litigio. Litigio es sinónimo de proceso, ¿no? Entonces, puede haber, en ciertos casos, conflictos y litigio, como aquel conflicto que no es llevado al terreno judicial. Por ejemplo, el reclamo de una deuda. Simplemente queda, págame, te presté dinero, págame al día siguiente, págame, y así sucesivamente los días. Puede haber litigio sin conflicto. Es decir, no existe conflicto alguno. Sin embargo, por motivo que X, una persona demanda a otra. Y ahí vienen los resultados después que el juez emite el fallo de la sentencia infundada. ¿Por qué? Porque quien demandó no logró probar la pretensión devenida del conflicto. Conflicto sin controversia. El conflicto es la colisión de intereses, definitivamente. La controversia es la discusión del conflicto por el demandado en un proceso. Es decir, se demanda y el demandado contesta la demanda contradiciéndola. Puede darse que exista conflicto sin controversia. Por ejemplo, el sujeto pasivo, o sea, el demandado, se allana, o sea, acepta la demanda y le dice pues al juez, de cierta manera le dice, sí señor juez, yo le debo al señor que me está demandando. Acepto la demanda, acepto la pretensión. O también, cuando no contesta la demanda. Si no contesta, el juez lo va a declarar rebelde. Y la declaración de rebeldía crea una verdad relativa en el juez sobre la pretensión, sobre el reclamo del demandante. Hemos visto lo que son los conflictos, cómo nacen, cuáles son los efectos de los conflictos. Vamos a ver ahora que justamente a raíz de los conflictos, el Estado, para evitar que estos conflictos se mantengan y puedan generar quizás espacios de violencia, y puede generar un espacio donde este conflicto no se resuelve en el tiempo, es que existen los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y así tenemos que existen tres clases de mecanismos alternativos de resolución de conflictos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. ¿En qué consiste? La autotutela definitivamente está prohibida. ¿Qué cosa es? Es el actuar independiente de cada una de las personas y por medio de la fuerza quiere arreglar las cosas a puño limpio o contratando unos matones para que le solucionen el problema, o capaz con el dinero, ¿no? Esa es la autotutela. Lo que antiguamente
la ley de las tablas decía ojo por ojo, diente por diente. Tú me pegas, yo te pego. Tú me haces un daño, yo te mato. Y así sucesivamente. Está prohibido. Pero también tenemos lo que la ley establece como excepciones a la utilización de la fuerza. Y eso lo encontramos en el artículo 920 del Código Civil, que trata sobre el derecho de posesión. El artículo 920 nos dice que el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo si fuere desposeído. La acción se realiza dentro de los 15 días siguientes al hecho. Estos 15 días lo utiliza la persona que ha sido desposeída, o sea, que ha sido despojado de su posesión para poder recuperar. Pero también el Código Civil dice que el que ejerce esta fuerza para recuperar su bien debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que si el que está quitando de la posesión tiene un palo, el que estaba como poseedor no puede utilizar un arma, pues no. Hay una diferencia entre un palo y una pistola. El artículo 1123 del Código Civil también establece sobre el derecho de retención. ¿Qué significa esto? El derecho de retención significa que, por ejemplo, si alguien adquiere una casa y hace no no necesarios, sino arreglos estructurales, tiene el derecho de cobrarle lo que ha invertido por esos arreglos estructurales del inmueble. Si no le quiere pagar el dueño, entonces el inquilino tiene derecho a quedarse en el bien hasta que sea devuelto el dinero. El artículo 967 nos señala sobre el derecho corte de ramas. Cuando las ramas de la casa del vecino invaden las del suyo, ¿no? La del otro vecino, pues el propietario tiene derecho a cortar las ramas que están sobrepasando. Y el artículo 20 del Código Penal también establece esta excepción al uso de la fuerza. Este artículo 20 del Código Penal nos habla de la defensa propia. Luego tenemos la autocomposición. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, ¿no? Vamos a nombrar que la autocomposición es aquella en la cual dos personas que tienen un conflicto de mutuo acuerdo arreglan sus diferencias. Autocomposición. Pero es la voluntad de las partes que origina este acuerdo y esta solución. Entre las diferentes formas de llegar a un acuerdo tenemos el desistimiento o condonación, por decir, condonación de una deuda, ¿no? Condonar significa perdonar. Condonación de una deuda. También tenemos la negociación, la transacción, la mediación, la conciliación. Y por último, otra forma es la heterocomposición. Y entre ellas tenemos el arbitraje. El arbitraje que es una forma en dar solución a los conflictos en las cuales es un árbitro
escogido por las partes para que sea el árbitro, que sea la persona que tiene que resolver el conflicto. No es en la autocomposición, las partes se ponen de acuerdo. En la heterocomposición, en el arbitraje, es el árbitro que, sin preguntar a las partes, él es el que arregla el conflicto. Y por último, tenemos la vía judicial, ¿no? La resolución del conflicto a través del proceso, a través del juez. Los medios alternativos de resolución de conflicto, como habíamos señalado, ¿no? Son formas de resolver los conflictos basados en una lógica y característica distintas al proceso judicial. Los conflictos no son iguales. Los conflictos son diferentes y requieren respuestas diferentes también. No pretenden desplazar o competir con el proceso judicial. El Poder Judicial se considera como la última ratio, es decir, la última alternativa para dar solución a un conflicto que no ha sido o no ha podido ser resuelto a través de los medios alternativos de resolución de conflicto. Son medios por los cuales se pretende dar solución a intereses contrapuestos. Son los procedimientos alternativos al proceso judicial y permite a las partes crear su propia solución. Y hemos visto las clases autotutela, autocomposición y la heterocomposición. Un ejemplo sería la negociación. La negociación es una forma de resolver un conflicto por la que las partes intentan llegar a una decisión conjunta en asuntos de interés mutuo y situaciones conflictivas donde tienen desacuerdos. En la negociación no implica la participación de un tercero. Solo participan las partes y sus representantes. Estas tratarán de buscar un acuerdo y presentarán propuestas para ello, para dar solución. No tiene carácter de cosa juzgada y no es de obligatorio cumplimiento. Las decisiones son tomadas por las partes. Es un proceso privado. Ejemplo, un sindicato de trabajadores plantea sus exigencias ante un grupo de empresarios, ¿no? Y ambas partes se reúnen a fin de llegar a un acuerdo. Se habla de negociación colectiva. Cuando se reúne un canciller con autoridades de otro país para resolver conflictos que involucran a ambas naciones, tal como sucede, por ejemplo, frente al tema de las Islas Malvinas, que aún marca distancias entre la República Argentina y el Reino Unido. Se trata de una negociación diplomática. También puede producirse una negociación entre clubes de fútbol por un determinado jugador. En este caso, existe una entidad interesada en un integrante de otro plantel que lleva a la autoridad máxima del primero a ponerse en contacto con los directivos del segundo para evaluar posibilidades y convenir un acuerdo que les sirva a ambas partes. Otro
método de resolución de conflicto es la transacción. La transacción es un negocio jurídico a través del cual las partes, mediante el pacto, mediante el acuerdo de voluntades, encuentran la solución de la controversia o del litigio. Es la figura característica de la autocomposición bilateral. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Ejemplo, una persona reclama a otra una deuda por capital e intereses por 10.000 nuevos soles. El demandado sostiene que la deuda asciende a 7.000 nuevos soles, pues él realizó un pago por 3.000, cuyo comprobante de pago es de dudosa aceptación en juicio, por adolecer de alguna falta de forma. El acreedor no tiene la certeza de que ese comprobante de pago será rechazado y el deudor tampoco tiene la certeza de que será aceptado. Para evitar dilatar la cuestión y no estar seguros de que sus pretensiones serán acogidas, las partes pueden acordar en cancelar la deuda en, por ejemplo, 8.500 soles. La mediación, el procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero, ajeno e imparcial, que facilita la comunicación entre ellas, para que puedan delimitar el conflicto y encontrar su solución. El tercero en la mediación no hace propuesta de arreglo. El mediador puede ser un individuo, un grupo de individuos o una institución. Las partes escogen al mediador. Debe ser neutral el mediador. No debe hacer juicios ni tomar decisiones vinculantes para las partes. Es únicamente un facilitador. Actúa para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo consensual. Puede usar la persuasión y mejorar la comunicación. Las partes deciden si aceptan sus sugerencias. La mediación, una buena salida para los conflictos vecinales. Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Un solo ejemplo. Hace un año, vecinos y comerciantes de la avenida Larco en Miraflores protestaban porque el corso que organizan instituciones de la zona y que avala la ciudad lo molestaba y les hacía perder dinero ya que debían cerrar los negocios. Tras una sesión de mediación con representantes de las instituciones, se logró que este año el corso pase por otras calles. Ese es un ejemplo de la mediación. La conciliación extrajudicial. MAR significa mecanismos alternativos de resolución de conflictos, por el cual un tercero imparcial llamado conciliador ayuda activamente a las partes a llegar a un acuerdo respecto de un conflicto. El conciliador es un facilitador, impulsor y proponente. Se hace más fuerte la presencia del tercero. El tercero propone soluciones a los conflictos. Las propuestas conciliatorias solo tendrán efecto vinculante si las disposiciones son voluntarias. El acta de conciliación tiene calidad de cosa juzgada y representa título de ejecución a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. La conciliación
se encuentra regulada jurídicamente mediante la Ley 26.872 y normas reglamentarias. Vamos a ver lo referente a las características de la conciliación y principios de este. Características de la conciliación. Es voluntario, la vinculación del acuerdo entre las partes, la intervención del tercero o terceros. No existe formalidad establecida en la conciliación. La naturaleza del procedimiento es voluntario, es un acuerdo voluntario. Los resultados se dan en base a ese acuerdo, es de carácter privado y el control del proceso lo tienen las partes. Lógicamente que con el asesoramiento del conciliador, ¿no? Pero son las partes las que llevan el control de las pretensiones allí señaladas. Entre los principios de la conciliación tenemos la equidad, la imparcialidad, la neutralidad, confidencialidad, empoderamiento de las partes, la veracidad, la buena fe, la celeridad, la economía y la legalidad. La heterocomposición. La heterocomposición es una forma evolucionada e institucional de solución de la conflictiva social e implica la intervención de un tercero ajeno e imparcial al conflicto. Las dos formas heterocompositivas son el arbitraje y el proceso jurisdiccional. El arbitraje es la presencia de un tercero, el cual es más gravitante, ya que se acata lo que el árbitro indica o sentencia a través del laudo arbitral. El árbitro emite lo que se llama laudos arbitrales, los cuales son vinculantes para las partes, tiene carácter de cosa juzgada. El arbitraje es un proceso cuasi judicial que vincula a las partes con un árbitro. El árbitro es escogido por las partes. Sus decisiones son imperativas, vinculan a las partes. El resultado es un laudo arbitral con efectos jurisdiccionales y de obligatorio cumplimiento. El juicio arbitral debe seguir ciertas normas procesales preestablecidas. El árbitro recurrirá a su criterio de conciencia y en base a este evaluará las posiciones de las partes. La solución se da por medio de un laudo que deberá ser aceptada por las partes. Las partes se obligan a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios sin el previo fallo arbitral. Tiene efectos erga omnes, o sea, efectos contra todos. El laudo produce efectos de cosa juzgada y tiene la calidad de título de ejecución vía judicial. Tipos de juicios arbitrales. De estricto derecho. Se llevan a cabo conforme a la ley, es decir, el árbitro se sujeta a la misma. Hay un sometimiento a las reglas impuestas por el régimen jurídico. Arbitraje de equidad. Estos dan lugar al libre arbitrio del juzgador, quien resuelve el caso concreto conforme a justicia. Participación del tercero en un conflicto. En esta diapositiva podemos ver
que el mayor control de las partes se encuentra en la autotutela, que está prohibida salvo algunas excepciones, también en la negociación, en la transacción, en la mediación y específicamente en la conciliación. Pero el control del tercero ya se nota o se da de manera heterocompositiva en el arbitraje y mucho más en el poder judicial. Concepto de derecho, amigos. El derecho lo podemos ver de distintas maneras, porque existen muchos autores, muchos tratadistas. El derecho, uno de los conceptos es el conjunto de normas que regulan la vida humana en sociedad. No hay derecho sin sociedad humana. El derecho es algo connatural a la vida en sociedad. Ubi societas, ubi ius. Donde existe sociedad, existe el derecho. El derecho busca establecer un orden en la vida social, un orden que corresponde a las exigencias de justicia. Derecho o jus, también llamado, designa primeramente el objeto de la justicia, el dar a cada uno lo suyo. Algunos conceptos que ustedes deben tener en cuenta. Derecho natural, conjunto de principios fundamentales que tutelan la vida del individuo, tienen carácter universal, permanente e inalienable. Son creados por el hombre. No son creados por el hombre, sino por la propia naturaleza, como derecho a la vida, a la libertad, derecho a respirar, derecho positivo vigente, conjunto de normas vigentes elaboradas y promulgadas por los legisladores de un determinado país, contenido en leyes, códigos, por ejemplo, con carácter obligatorio. Pueden ser modificadas, derogadas o sustituidas de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución. Así tenemos, por ejemplo, el actual Código Penal, Código Civil, Código Procesal Civil, etc. El derecho objetivo, conjunto de normas legales dictadas por el Estado, provistas de sanciones. Por ejemplo, la ley que sanciona la piratería. De producirse este delito en la realidad, será castigado por el Poder Judicial. Derecho subjetivo. Derecho sustantivo. Ustedes pueden verificar en esta diapositiva, pero ustedes tienen que estudiarlo, mis amigos. ¿Sí? Les recuerdo la página donde van a encontrar más de 300 videos, ¿no? Es cuestión de entrar a la página y la página lo va guiando al video que ustedes desean. Solo tienen que anotar el video que ustedes desean referente al estudio que estamos llevando y ubican, lo lleva al video que ustedes desean. Por ejemplo, si ustedes quisieran, ingresan, pero no encuentran de frente el video de conciliación, pero si ustedes ponen conciliación, le dan clic y aparece diferentes videos referentes a conciliación. Bueno, mis amigos, con esto damos por terminada esta primera semana.
Les agradezco su presencia. Cuiden a la familia. Gracias.